Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, discutir que el tiempo es solo un concepto abstracto que la humanidad utiliza para encarar la arrolladora realidad cambiante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos los que me están escuchando, todas, todes, espero que se encuentren muy bien el día, la noche o en cualquier espacio, tiempo, lugar donde se encuentren. Si es que nos están escuchando el pasado, el futuro o el presente. Estoy muy contento de volver a grabar otro episodio, oficialmente el primer episodio del año. Ya es bueno, el día que hoy estoy grabando es 24 de enero del 2022. 2022 entre comillas, porque el tema de hoy es un tema muy interesante. Y si alguno de las personas que me está escuchando es un teórico o teórica de la conspiración, pues se va a sentir feliz porque hoy justamente vamos a hablar de una teoría de conspiración muy chistosa en el que supuestamente no estamos viviendo en el año 2022, sino en el año en el año 1752. Así es, vivimos más o menos como 300 años menos, o estamos adelantados 300 años por así decirlos, pero antes de indagar en el tema, les quiero decir que estamos grabando completa, entera, íntegra y fríamente en vivo desde, adivinen, desde Aquisgrán, Alemania. Si usted pensó Aquisgrán, Alemania, pues tiene toda la razón. Si usted pensó en otra cosa, pues qué mal, está mal. Estamos grabando desde Aquisgrán, Alemania, a un lado justamente de la catedral de Aquisgrán, muy famosa aquí en Aquisgrán y en Alemania, porque ustedes, pues ¿por qué? Pues porque nos podemos dar el lujo, ¿verdad? O sea, nos podemos dar el lujo de grabar en distintas partes del mundo y tal vez usted, persona que me está escuchando, sí sienta que estamos en Aquisgrán, Alemania, pero tal vez la persona que me está viendo en video, porque recuerden que ahora estamos grabando en video, esté diciendo, un momento, René, yo te estoy viendo en video y de hecho estás en un cuarto blanco con una puerta atrás de ti. Bueno, es que también otra buena noticia es que nos ha ido tan bien en el podcast que ya tenemos presupuesto para montar un estudio cada vez que viajemos. Así es, tenemos presupuesto para viajar cualquier parte del mundo que queramos, para llevar un estudio completo, montarlo y justamente dentro, por ejemplo, de la Catedral de Aquisgrán. O sea, estamos justamente en medio de una iglesia, y no solo en medio de una iglesia, sino justamente a la mitad de una misa. Así es, ahorita están cantando el aleluya y nosotros estamos aquí blasfemando. Bueno, no hemos dicho nada en contra malo, pero bueno, tal vez el hecho de decir que no vivimos en el año 2022 sea blasfemia. Estamos blasfemando justamente a media misa. Y todo esto, amigos, es por el poder de ustedes. Gracias por escucharnos y por aguantar tanto tiempo que el podcast se detiene y desaparece. Lo que no tenemos presupuesto es para calefacción para el estudio. Así es, el estudio ahorita está muy frío. Es porque hace frío aquí en Aquisgrán, Alemania, justamente en la catedral. No hay presupuesto para esto. Era tener luz o calentarnos. Decidimos tener luz para que ustedes vean lo maravilloso que es este estudio blanco. Pero bueno, dejando de un lado toda esa pequeña introducción de 3 minutos en las que no dije absolutamente nada, porque hay que hacer minutos, hay que hacer contenido de calidad para usted, persona que me está escuchando. Vamos a empezar de lleno con el tema. Y antes de empezar con el tema, ustedes tal vez se preguntan, ¿cómo, René? ¿Cómo es que acabas de decir tal tontería que no vivimos en el año 2022, vivimos en el año 1752? Yo ya le di el saludo de año nuevo a mi exnovio o a mi exnovia, ya le envié un mensaje humillándome a mí mismo o a mí misma, ya me atraganté con tantas uvas, ya tengo impreso un calendario de los bomberos super sexy en mi cuarto que dice año 2022. ¿Tendré que tirar ese calendario? ¿Tendré que retractarme de lo que le dije a mi exnovia o exnovio? ¿Tendré que devolver esas uvas que me comí? No, amigos. Antes de empezar con el tema, quiero explicarles bien cómo está la cosa. Y para hacer esto, tengo que explicar lo que es un calendario. Si es un calendario, que es básicamente un calendario, todo el mundo lo sabe. Un calendario es una herramienta que utilizamos para medir el tiempo. Y lo fabuloso de los calendarios, por si no lo sabían, es que hay muchos.
muchos calendarios y de hecho usted, persona que me está escuchando, podría inventar su propio calendario. Es decir, este calendario está en base a qué tantas vueltas da mi pez en su pecera. Ya de una vuelta ya pasa un año. Oye, para mí 30 minutos son 30 años pez vuelta, ¿saben? Eso es básicamente un calendario. A alguien se le ocurrió inventar un método para medir el tiempo. El calendario o los calendarios que más utilizamos en la actualidad, de hecho el que más utilizamos en la actualidad es el calendario solar. ¿Por qué? Pues porque nos regimos por qué tanto tiempo pasa en darle una vuelta al sol. Yo tengo 25 años, ya le he dado 25 vueltas al sol. Tal vez alguien más puede decir, oye, yo ya tengo 75 años, ya le he dado 75 vueltas al sol. Así es, amigos, eso es un calendario solar. Y pues como todo el mundo sabe, los calendarios solares se rigen por días y estos calendarios días tienen minutos, bueno, horas, y luego las horas minutos, y los minutos segundos, y los milisegundos, y así nanosegundos hasta la infinitésima parte de algo, ¿no? Vamos a dejar que el año solar tiene 365 días, ¿no? 365 días, pero antes de avanzar, de hecho es importante que sepan, hay dos tipos de calendarios solares. Los calendarios solares tropicales y los calendarios solares siderales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Es muy sencilla. Los calendarios tropicales los calendarios solares tropicales básicamente se rigen por las estaciones del año. Estos calendarios solares tropicales, la duración que tienen de un año es de 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y generalmente se mide en base a los, como dije, estaciones o específicamente en los equinoccios, ¿no? Equinoccio de primavera, equinoccio de otoño o los solsticios de invierno o de verano, ¿no? Generalmente son los 21 o 22 de los meses de marzo, por ejemplo, 22 de septiembre, 22 de diciembre, 22 de junio. ¿Y qué es un equinoccio? Se preguntarán ustedes, personas que seguro lo han escuchado en muchas películas sobre todo las que tratan como de cosas medievales o la naturaleza o el misterio. Bueno, un equinoccio es básicamente cuando la Tierra, tanto su hemisferio norte como el hemisferio sur, están exactamente a la misma distancia del Sol, ¿no? No voy a entrar mucho a detalle en la astronomía, que es muy interesante, de hecho, los equinoccios y los solsticios, la manera en cómo funcionan, es muy interesante, pero eso es un equinoccio. Son 2 veces en el año en que tanto el polo norte, el hemisferio norte como el hemisferio sur están a la misma distancia del Sol. En los solsticios, por ejemplo, en el solsticio de invierno, dije equinoccio de verano, ¿verdad? Era equinoccio de primavera. En el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, la Tierra está, los dos hemisferios están a la misma distancia del Sol. Los solsticios, en cambio, por ejemplo, en el de invierno, bueno, en el de diciembre más bien, de invierno a verano, el hemisferio sur está más cerca del Sol y el hemisferio norte está más lejos. En cambio, en el solsticio de verano a invierno, en junio, el hemisferio norte está más cerca y el hemisferio sur está más lejos. Esto es solo con información random, como les digo, tenemos que llenar, o sea, alcanzar al menos los 30 minutos de este podcast para que nos sigan pagando y podamos tener luz y en algún futuro tener calefacción en este estudio y poder viajar por todo el mundo. Como les digo, esto es información nada más para que sepan, pero básicamente, en resumen, un calendario solar tropical se mide en base a las estaciones de la primavera o los equinoccios. Un calendario solar sideral se basa básicamente o toma como referencia las estrellas, sobre todo las constelaciones, ¿no? Este igual consta de 12 meses, de hecho este dura un poco más, su duración es básicamente de 365 días, 6 horas, 9 minutos con 9.76 segundos, o sea, simplemente unos pequeños minutos más, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia entre un calendario solar tropical y un calendario solar sideral? Es otro tema muy interesante que tal vez diga una vez, pero básicamente este calendario sideral se basa más que nada en el punto de referencia de la Tierra y considera su eje de rotación. Para no entrar en mucho detalle, dejémoslo así, ¿no? Tropical, las estaciones. Sideral, las constelaciones. De hecho, el sideral se utiliza, bueno,
últimamente se ha estado utilizando mucho en todo lo que es la astrología. Digo, los dos son calendarios muy antiguos y es algo que impacta mucho porque de hecho los calendarios solares se han utilizado desde los tiempos de los egipcios y desde antes, o sea, desde muchísimo tiempo atrás. Y por ejemplo, un gran ejemplo hablando de los egipcios es que ellos usaron un calendario solar que se basaba, por ejemplo, en la aparición de la estrella del perro sirio o Sotis al amanecer, ¿no? O sea, ¿por qué hacían esto en los calendarios? ¿Por qué no simplemente les valía madres y dejaban que su vida pasara y no contaban nada? Bueno, la verdad es que es importante hacer calendarios porque los calendarios en base a las estaciones te dicen cuándo es importante, por ejemplo, sembrar o cuándo no es bueno sembrar o cuándo va a haber inundaciones. Por ejemplo, los egipcios eh, generalmente había una inundación anual del río Nilo y eso coincidía con la aparición de la estrella del perro asirio. Entonces ellos decían, bueno, después de tanto tiempo, cuando aparezca esta estrella o cuando estemos en esta fecha o en este mes o en este día, va a ocurrir esto, va a estar muy frío, va a estar muy caliente. Es buen momento para X cosa, ¿no? Y de hecho, pues los egipcios tenían un calendario de 12 meses y 30 días cada uno, que eso te da un total de 360 días. Te faltan 5 días, ¿no? Porque el año es de 365 días, así que al final ellos decían que vamos a agregar los 5 días que faltan, ¿no? O sea, el último mes tenía 5 días más. Después otro faraón, de hecho el faraón Ptolomeo III de Egipto, dijo hay que agregarle no solo un día más, porque se dieron cuenta que el año no dura 365 días exacto, dura 365 días y un cuarto. Bueno, ellos decían que era un cuarto, o sea, .25, ¿no? Lo correcto es 365.24219, etc. Pero desde ese momento, queridos escuchas, queridas, querides, que están escuchando, desde ese momento se tenía una noción, una concepción de cómo es que la astronomía, las estaciones se regían por la manera en cómo la Tierra giraba y eso hacía que nosotros sintiéramos los cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, las mareas, la inundación de los ríos, el momento de cosechas, los momentos de sequía, los momentos de frío. Desde milenios atrás hemos atraído todo esto. Y si ustedes están pensando, oye, ese calendario no es inclusivo porque no está incluyendo a los demás astros del universo, o al menos de la galaxia, o al menos de nuestro sistema solar, claro que no, querido escucha, o querida escucha, o querida escucha. Hay otro tipo de calendarios muy importantes que son los lunares. Y pues, como su nombre lo dice, se basa en cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra, ¿no? Para ser más específico, se basa en las fases lunares. Generalmente un mes lunar empieza cuando hay una luna nueva. Y cuando hay una luna nueva, bueno, cada 29.5 días hay una luna nueva, por lo tanto cada 29.5 días hay un nuevo mes lunar. Que aunque, pues como es bien sabido, la luna está ligada a los mares de la Tierra y también tengo entendido que a los periodos de la mujer. Yo no menstruo, así que no podría explicarlo y la verdad es que no investigué tanto al respecto, pero si usted, persona que menstrua, me está escuchando y lo puede confirmar, pues confírmelo, ¿no? Y siéntase influenciada por el poder de la luna y recargue sus energías y todo eso. Entonces sí, hay calendarios lunares, como les digo. Estos son al calendario lunar o a los meses lunares se les llaman los meses sinódicos. Y eran mucho más. De hecho, al principio la mayoría de los calendarios eran calendarios lunares. Supongo que era más fácil llevarlos a cabo. Pero no solo eso. Había calendarios mucho más complejos en el que básicamente agarraban el calendario lunar y el calendario solar y los juntaban. Y es básicamente como tener dos molletes, ¿no? De seguro un güey o una persona un día dijo, ¿qué pasaría si un día agarramos este calendario solar y este calendario lunar, los juntamos? Y alguien de seguro también le dijo, oye, tranquilo,
Eso no está bien, o sea, esto, lo que me estás diciendo es una locura, ¿no? Pero de igual manera, así es como se crearon, por ejemplo, las tortas de chilaquil, ¿no? Supongo, o sea, en algún momento alguien agarró un bolillo, alguien agarró unos chilaquiles y dijo, ¿qué pasaría si esto lo juntáramos? Y alguien le dijo, wow, oye, eso lo que estás diciendo es teórico, no puedes juntar un chilaquiles con un bolillo, o sea, es masa con masa, ¿estás demente, Parker? Eso es la conversación que tuvieron en algún momento los que inventaron la torta con chilaquiles, y de seguro esa fue la conversación que en algún momento tuvieron nuestros antepasados al momento de querer juntar los calendarios lunares y solares, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque a nuestros antepasados no les importaba lo que llegáramos a pensar, ni nuestros inventos bizarros de comida, de torta de chilaquil, ¿verdad? Entonces ellos crearon los calendarios lunisolares. Y un gran ejemplo de esto es el calendario griego antiguo, o el calendario ático, como se le conocía en la antigüedad. Y es que este calendario ático era un desmadre, ¿no? Porque suena muy fácil hacerlo. Comerte una torta de chilaquil es muy fácil, lo dices muy fácil y luego te la comes y estás todo estreñido todo el día. Hacer un calendario lunisolar es un desmadre, o sea, es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que generalmente los meses solares tienen 30 días y los meses lunares tienen 29 días. Y muchas veces las estaciones no coinciden con las lunas llenas o nuevas, ¿no? Entonces, en su momento el calendario griego o el ático fue inventado hace, más bien en el año 430 a.C. Constaba de 12 meses lunares cada uno, que tenían 30 días cada uno. Sin embargo, se hizo un ajuste con el ciclo lunar y decidieron mejor hacer alternar los meses, o sea, un mes de 29 y un mes de 30, un mes de 29 y un mes de 30. Y el año nuevo se iniciaba cada solsticio de verano. De hecho, antes en la antigüedad los años nuevos iniciaban en los equinoccios, en los solsticios, no el 1 de enero o el 1 de cada mes. De hecho, para ellos no era un primer día, ¿no? O sea, para ellos decían, hoy inició nuestro... Para ellos sí era el primer día de un mes, ¿verdad? Pero si lo convirtiéramos a nuestro calendario actual sería como un 23 de marzo o un 23 de junio, ¿saben? Sin embargo, al llevar alternado 12 meses de 29 y 30 días te da un total de 354 días. O sea que te faltan 11 días, ¿no? Para llegar a la equivalencia del año solar tropical. Entonces, se decidía poner un 13º mes de 30 días cada 2 o 3 años, porque fuck it, ¿no? Es como, güey, ya hicimos esto, ya nos aventamos, es como una startup, ¿no? O sea, ya hicimos nuestro startup, calendarios lunares, solares, juntos, pero no está funcionando, güey, ¿qué hacemos? Métele un 13º mes, 30 días, chinga su madre, pero cada 2 o 3 días, güey, cuando te acuerdes, pon un post-it ahí, en la mesa de alguien, ¿no? Y a este mes se le llamaba Poseidón. Y lo hacían para que justamente se emparejara la luna nueva, ¿no? Con el inicio del mes. Algo que es muy difícil de hacer por este desfase que existe, ¿no? Cada astro, amigos, amigas, gira en torno a cómo se les da su chingada gana. Entonces, nosotros no podemos decidir cómo van a girar los planetas. Como la canción de Calle 13, tú giras con la Tierra. Y solo podemos verlos, ¿no? Y medirlos. Este calendario griego, que era un desmadre, sirvió por mucho tiempo y de hecho inspiró a otro calendario mucho más importante que influyó al calendario que usamos ahorita, que era el calendario romano antiguo. Este calendario era todavía más desmadroso porque a los romanos, si algo se les caracterizaban, es por que les encantaba el desmadre, ¿no? Ellos tenían 10 meses en su calendario, con un total de 304 días en un año, que comenzaba en marzo. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues porque pasó, así es la vida. Este calendario tenía una duración muy diferente al año tropical solar, que ya les expliqué. Por lo tanto, las estaciones no se repetían. Si ustedes dicen por qué estamos diciendo que se tarda 375 días en dar la vuelta al sol y simplemente no contamos todos los años que queramos y bla, 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 ya. Bueno, esa razón de ser de 365 días es para que las estaciones del año caigan en el mismo mes siempre, ¿no? Pero como este calendario romano antiguo tenía solo 304 días, las estaciones nunca se repetían. De hecho, tenían que pasar
aproximadamente cada 5 años tropicales, o más bien cada 6 años en su calendario, para que volviera a caer invierno en el mes de diciembre. ¿Saben? Caía invierno en el mes de diciembre en el año 1, después caía como en marzo, luego caía como en junio, luego caía como en octubre y luego otra vez caía en diciembre. Algo así estaba bien raro, ¿no? Así que una vez, un día, llegó un rey llamado Pompilio y dijo, ¿saben qué? Nuestro calendario es un desmadre, estoy cansado de tener que ponerme una chaqueta en marzo cuando supuestamente no debería de poner una chaqueta en marzo. Vamos a meter 2 meses más. Y así es como ellos se metieron 2 meses más, básicamente, que fueran los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque antes el año empezaba en marzo. De hecho, marzo antes era el primer mes del año. Solo tenía 10 años, ¿no? Y metieron luego enero y febrero. Pompilio, que, fun fact, fue el segundo rey de Roma. El primero fue Rómulo, según la leyenda, y luego está Pompilio. Esto fue para inspirarse en el calendario griego que antes utilizaba. Perdón, porque ustedes saben que básicamente los griegos copiaron muchas cosas de los... los romanos copiaron muchas cosas de los griegos. Fue para inspirarse justamente en este calendario griego. Y entonces decidieron tener 12 meses como el calendario, ¿no? Así que los 12 meses al final quedaron ¿en qué manera? Quedaron en el mes de Martius, que era marzo, Aprilis, que era abril, Maius, que era mayo, Iunius, que era junio, Quintilis, que viene siendo julio, Sextilis, que viene siendo agosto, September, que viene siendo septiembre, el mes 7, October, de 8, el mes 8, November, 9, mes 9, Diciembre, mes 10, y luego seguía el mes 11 y 12, que era Janurius y Februarius, o sea, ya enero y febrero antes eran los últimos meses. Y de hecho ellos no tenían un sistema exacto de qué mes duraba 30 y 29 días. Digo, en ese momento Pompilio, solo pues, está chistoso su nombre. Pompilio solamente dijo, vamos a meter 2 meses, no importa cuál mes tenga 30 y cuál tanto. Así que básicamente un sacerdote un día llegaba y decía, hoy es la candela. Que antes las candelas eran básicamente el primer día de los meses. De ahí viene la palabra calendario de las candelas. Un sacerdote o un pontífice decía, hoy es el primer día del mes. Y cuando el mes se retrasaba o no combinaba con la estación, le metían un día más. O decían, este mes va a tener 30 días, este mes va a tener no sé qué, este mes va a tener tantos días. El problema es que, como dependían de una persona para decirlo, llegó un punto en el que los funcionarios acomodaban los meses a como ellos quisieran. O sea, ellos decían, ¿sabes qué? Este mes de marzo me encanta. ¿Por qué? Porque es el Pal Norte. En marzo es el Pal Norte y yo quiero que haya 2 festivales en marzo. Así que vamos a hacer 2 Pal Nortes. Y le dijeron, güey, es que no puedes hacer 2 Pal Nortes porque marzo solo tiene 30 días. No, no hay problema. Si ese es el problema, yo lo resuelvo. Y le decía a alguien, haz que marzo dure más. Y fue una quincena más en marzo. Y tenían sus 2 festivales, ¿no? Bueno, los festivales equivalentes al Pal Norte en ese momento, supongo. Esto hizo un desmadre y lo más cagado es porque un rey llegó a resolver el desmadre, pero luego llegaron otros romanos a hacer más desmadre. Estuvo tan feo este desajuste que llegaron al punto de tener el invierno cuando el calendario señalaba la primavera. Así que volvió a pasar lo mismo, o sea, no te sirvió de nada meter 2 meses más. Si como quiera estabas dictando qué tanto duraba un mes o cuándo se acababa o cuándo empezaba uno, según te conveniera. Así que un día llegó otro rey. Como 300 años después, de hecho, llegó otro rey, o 600 años más bien, llegó otro rey, muy famoso, más bien un emperador, llamado Julio César. Julio César, en el año 45 a.C., decidió reemplazar este calendario todo madreado y dijo que ahora el calendario debería tener 365 días y un cuarto. Porque un cuarto se estaba basando en el calendario egipcio del que hablamos anteriormente. Solamente que como ya había habido un desfase y un desmadre con el calendario, para ajustar este desmadre, dijo que el siguiente año, el año 46, iba a ser de 15 meses. Entonces él llegó y dijo, ¿saben qué es un desmadre? En invierno no es en verano, verano es en invierno. Vamos a hacer que el siguiente año, el año 46, bueno,
En ese momento no sabían que era el año 40. Más bien, el año 46 no, sería el año 44. Vamos a hacer que el siguiente año, el año 44 antes de Cristo, tenga 15 meses más. Y ahí fue cuando todos los cuestionaron. ¿Quién es Cristo? Nah, es un chiste, olviden amigos. Mal chiste. Creí que era bueno mencionarlo. El punto es que él dijo, el siguiente año vamos a hacer que dure 15 meses para quitar ese desfase que existía. Así que el siguiente año, el año 44 antes de Cristo, duró 445 días. Y a había 3 meses de retraso, ¿no? Entonces, a este año, de hecho, se le conoció como el año de la confusión porque duraba mucho tiempo. Y dijo, y este año ya duró mucho, ¿no? Está bien que hagan festivales a cada rato, pero ya no tengo dinero, ya duró mucho este año, acábate por favor, es como el año 2021 y 2020. Siento que duraron mucho, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Así que, después de eso, el calendario juliano, como se le conoció a este calendario porque lo introdujo Julio César, se le asignó 30 y 31 días a 11 meses, excepto a febrero, y permitió que hubiera un año bisiesto cada 4 años, como lo hacían los egipcios, ¿no? Así que pasó el tiempo y al mes de Quintilis, como les había dicho, se le llamó Julis por Julio César. Y de hecho, tiempo después también pasó y el Senado romano decidió cambiar el nombre de Sextilis por Augustus o Agosto, en honor a otro emperador romano llamado Augusto, justamente. Sin embargo, antes de que hicieran estos cambios, Julio César deseaba que el año nuevo comenzara en el equinoccio de primavera, ¿no? Porque antes se iniciaba en el de verano, solsticio de verano, ahora se iniciaba en el equinoccio de primavera, pero para el Senado romano era más fácil que iniciaran en enero, el 1 de enero, el 11º mes en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día era cuando ellos proclamaban como las personas que iban a estar. Así que al final ignoraron lo que quería Julio César y decidieron dejarlo como el 1 de enero, el día que ellos arrancaban las fechas y que todo el mundo iba a empezar a contar el día 1. Gracias al Senado romano, gracias romanos por otra vez influenciar en nuestra cultura occidental, como siempre. Digo, es la verdad, casi todo viene de Roma. Al menos de este lado del occidente, ¿no? El oriente es una historia aparte. Pero bueno, a partir de ese momento se empezó a considerar el día 1 y ahí es cuando empezamos a contar el año. Sin embargo, había un problema. Otro problema, René. No puede ser. ¿Por qué hay tantos problemas con los calendarios? ¿Por qué no simplemente fueron a una pared y rayaron un 1? Y un 2 y un 3 y así contaban hasta que llegara el día 3.765.000 y se esperaban el día siguiente 3.765.001. Más fácil, nada más se encuentran en una pared grande y lo anotan. Bueno amigos, no se desesperen. Era un problema muy sencillo. Bueno, ni tanto, causó mucha controversia. Ellos habían dicho que el año duraba 365 días y un cuarto, o sea, 0.25, ¿no? Cuando en realidad el año dura 365 días, 0.24219 y más decimales. ¿Cuál es el problema? Y ustedes dirán, René, son decimales, o sea, con eso me pasan en la escuela. Los decimales son insignificantes. Sí son insignificantes, amigos, pero en este tipo de cosas no. ¿Por qué? Porque si los dejas pasar por mucho tiempo, por ejemplo, 1000 años, 2000 años, esos decimales, que son básicamente minutos, se convierten en horas, y luego en días, y luego en años, y luego en milenios. Así que había una diferencia de 11 días, más bien de 11 minutos, perdón, entre los 365 días .25 y los 365 días .24219. Esa diferencia equivalía a 11 minutos. Y hasta que se dieron cuenta, habían pasado aproximadamente 6.000, habían pasado aproximadamente 1.627 años cuando alguien se dio cuenta y decidió hacer un cambio. ¿Quién decidió hacer este cambio? Bueno, nada más y nada menos que nuestro amigo, el Papa Gregorio XIII, que ya ha sido mencionado anteriormente en el episodio de Aún no es Navidad.
vayan a escucharlo, si no lo han escuchado. Ahí es donde justamente hablé de este cambio, del calendario juliano al calendario gregoriano. Si lo recuerdan, había un papa llamado el Papa Gregorio XIII que decidió cambiar al calendario gregoriano, en honor a su nombre, ¿no? Y un cambio que, o más bien algo que se dio cuenta este Papa Gregorio XIII, es que en esos 1627 años de diferencia desde que se instauró el calendario juliano al día que él decidió hacer el cambio, habían pasado aproximadamente 13 días de desfase. O sea, 11 minutos dentro de esos, pues digamos que esos 11 minutos después de 128 años se convertían en un día extra, ¿no? O sea, pasaron 128 años desde que Julio César instauró el nuevo calendario y como no se hacía esa corrección, se había acumulado un día extra. Y se repitió eso 13 veces. Pues básicamente si tú divides 1627 entre 128, te dan 13. O sea, se repitió eso 13 veces, ¿no? O sea, hubo 13 días de más en el calendario de Juliano, que fue algo que decidió el Papa Gregorio XIII cambiar. Y pues un día el Papa Gregorio, así como por sus huevos, dijo, ¿saben qué? Hoy es 4 de octubre, mañana no va a ser 5 de octubre, va a ser 15 de octubre. O sea, para restar tienes que adelantar. O sea, él dijo, voy a restar 10 días, así que mañana en vez de 5 le voy a sumar 10. Sí, es medio complicado, ¿no? O sea, el chiste es que él metió 10 días de fondo y básicamente no le dijo a nadie. O sea, sí lo dijo, pero la gente en ese momento no se enteraba por un tweet, ¿verdad? O sea, pasaban años, si no es que siglos, hasta que alguien decía, ¿cómo? Hoy no es 3 de febrero, es 13. No manches, ya se me pasó el juego, ¿saben? Pero bueno, el Papa decidió meter 10 días extras para contrarrestar esos días adelantados y no se dio cuenta de algo, o más bien la gente se dio cuenta de algo que él no se dio cuenta. Y es que el tiempo real que había pasado eran 13 días, no 10. Y él solamente había restado 10 días. Así que aquí había una interrogante. ¿Qué pasó con esos 3 días? O sea, o eran 13 o eran 10. Las matemáticas nos dicen que son 13 días. El Papa, sin embargo, solamente había restado 10. Y aquí es donde empieza la teoría de conspiración. Así que si ustedes estaban muy a gustos educándose sobre historia y calendarios y soles y lunas y demás, pues ya se pueden deseducar con lo siguiente que les voy a decir, ¿sí? Porque esto es lo que vende ahora la desinformación, amigos, amigas, amigues. Sí, y lo morboso y lo bizarro y todas esas cosas. En los 90 hubo un grupo de historiadores que, si no están viendo el video, estoy haciendo comillas con los dedos porque no eran historiadores de verdad. Un grupo de historiadores alemanes se enfrentó, o más bien se dio cuenta de este problema y crearon una hipótesis llamada la hipótesis del tiempo fantasma. Y es que esos 3 días que Gregorio no decidió corregir en el calendario tenían una razón oculta. Y era que la Edad Media no existió de verdad. Así es. ¿Cómo que no existió de verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, había un señor alemán llamado Heribert Illig, que fue el primero en presentar esta teoría en 1991. Y después un güey en 1995 dijo, tu teoría está chingona, déjame, la retomo y la expando y la hago más cool, ¿no? Así que este grupo de historiadores empezaron a decir que nosotros estábamos adelantados 300 años. Ahora, ¿cuál es la relación de estos 3 días que nos pusieron con 300 años? Bueno, básicamente recordemos que un día extra equivalen a 128 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada año se aumentaban 11 minutos. Si tú multiplicas esos 11 minutos por 180 años, te da un día extra. Habían pasado básicamente, como había un día extra y
Gregorio, don Gregorio, el Papa Gregorio, no decidió quitar 3 días. Es básicamente 128 por 3, te da 300... No sé, no tengo mi calculadora aquí. Pero bueno, el punto es que había un periodo de 300 años, 300 y pelo de años que no contemplamos. Y eso fue debido a que no existió la Edad Media según estos tipos, ¿no? Específicamente no existió el tiempo desde el año 614 al 911 de nuestra era, de la era después de Cristo, ¿no? Y hay pruebas, según ellos, que lo avalan. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? No, es mentira todo eso de que el pueblo judío existió en estos años. El Islam no se expandió. No existió Carlomagno. La conquista árabe ocurrió mucho tiempo después. O sea, el hecho de que estas personas de ciencia, entre comillas, otra vez dijeran que no existía la Edad Media, básicamente estás mandando a la fregada a acontecimientos históricos muy importantes. Y estas personas no solo decían eso, respaldaban que a la persona que se le ocurrió inventar la Edad Media fue a un emperador alemán llamado Otto III. Y es que aquí va la explicación. Ellos no dijeron que no existió la Edad Media. Bueno, sí, ellos inventaron esta teoría, ¿no? Estos señores alemanes dijeron que un emperador... estos señores alemanes, sí, dijeron que un emperador alemán llamado Otto III fue el que decidió inventarse 300 años de historia y que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento. Bueno, el Papa Gregorio lo sabía y se sordió, y nadie se había dado cuenta hasta este momento en el que, o en ese momento en el que ellos decidieron publicar la teoría y decirle a todo el mundo, ¿no? Y es que Otto III es una persona o un personaje muy interesante en la historia del Sacro Imperio Romano Germano. Y es que él nació en el año 980, correcto, ¿no? O sea, para no confundirlos con las fechas, voy a procurar no decir tantas fechas ni tantos años, pero imaginémonos que estamos viviendo en el 2022 y que en base a nuestro año 2022, este güey, Otto III, quien inventó toda esta farsa, según esto, nació en el año 980. Él se hizo rey, justamente lo ungieron aquí en Aquisgrán, donde estamos grabando, a la edad de 3 años. ¿Por qué? Porque su papá murió cuando él solo tenía 3 años. Como no podía ser rey a los 3 años, se creó un consejo donde su abuela paterna, Adelaida de Borgoña, y el arzobispo Willigis tomaron todas las decisiones, ¿no? Hasta que el señor Otto tuvo la mayoría de edad, que en ese momento eran 15 años, ¿no? Porque antes te morías a los 70. Bueno, no, de hecho vivían mucho tiempo, pero... Bueno, en ese momento no, ya estaba todo lo de la peste negra. Entonces sí se morían a temprana edad. Pero bueno, él tenía 15 años, ya era mayor de edad, lo proclamaron rey y ya tenía el pleno poder de hacer lo que quisiera, como por ejemplo inventar 300 años de la nada. Él estaba muy influenciado por las tradiciones que su madre le había transmitido y también su tutor, su tutor había sido el arzobispo de Reims, Herbert de Aurillac, que esta persona también es importante, ahorita se los voy a explicar. Y él pretendía dejar de lado lo que habían hecho su padre y su abuelo, Otto II y Otto I, y se enfocó más en tener o en recuperar el esplendor del antiguo imperio romano, ¿no? Es Make Roma Great Again. Básicamente ese fue su legado, ¿no? Era un Trump de ese tiempo. O sea, las historias se repiten, amigos. O sea, algo que nos dejó los romanos es básicamente tiranos locos. Bueno, aquí también tenemos tiranos locos. Esos nunca se van a acabar. La cosecha de tiranos locos nunca se acaba. Entonces, él quería recuperar el esplendor del imperio romano, del antiguo imperio romano, en el nuevo imperio sacro germánico. Y lo que hizo fue que empezó a crear una relación más fuerte con los papas y con el territorio de Roma. Y es que también en ese momento había un desmadre con los papas, que yo creo que voy a hacer un capítulo justamente del desmadre de los papas, porque wow, de verdad
uno pensaría que como es el Papa, o sea, uno se imagina al Papa de ahorita, ¿no? Al Papa Francisco que está ahorita. Y dice, es buena onda, sabe usar Twitter, lo critican por ciertas cosas. Por qué no quieres a los perros? ¿Qué tiene malo nada más tener un perro? Bueno, eso genera controversia ahorita, pero en ese momento no. O sea, los papas eran básicamente unos... Tenías una campaña de elección para ser papa, ¿no? Y en ese momento, Otto III aprovechó este desmadre de los papas e hizo que su primo Bruno de Carantía se volviera el Papa Gregorio V, ¿sí? El Papa Gregorio V era su primo, básicamente. Así que dijo, güey, yo te ayudo a que tú te hagas papa, pero tú ayúdame a ser emperador del Imperio Romano, ¿no? Así que él le devolvió el favor y cuando este güey se hizo papa, el papa lo nombró a él como imperio del Sacro, o sea, emperador del Sacro Imperio Romano Germano, ¿no? Sin embargo, su primo murió tiempo después misteriosamente por otra historia que es muy interesante, pero para no quedarse sin ese poder del papa, lo que hizo Otto III fue proclamar a su antiguo tutor, al Herbert de Aurillac, como el nuevo papa, y este se convirtió en el Papa Silvestre II, ¿no? Así que una vez proclamado papa, empezó a tener esta idea de ya que soy el papa y ya que estoy en este nuevo imperio sacro romano germano, vamos a hacer Roma Great Again. Vamos a basarnos en el mileniarismo cristiano. ¿Qué es el mileniarismo cristiano? A ver, díganlo rápido. Mileniarismo cristiano. Bueno, básicamente es la idea de que Jesucristo va a volver después de 1000 años desde que falleció, ¿no? O sea, obviamente hay mucha más teoría detrás del mileniarismo cristiano, pero es básicamente Jesús vuelve después de 1000 años y es el apocalipsis, el fin del mundo. Y él estaba desesperado porque regresara Jesús y se diera cuenta que él ya era el rey, ¿no? El rey del imperio que él dejó. El problema que encontró, o que te dicen estos güeyes alemanes, los historiadores alemanes, es que Otto se dio cuenta que él no vivía en el año 1000, sino más bien él vivía en el año 700. Y él a huevo quería vivir en el año 1000. ¿Por qué? Porque en el año 1000 iba a regresar Jesucristo. Y él quería ver a Jesucristo en carne y hueso, ¿no? Bueno, más bien en espíritu. Así que lo que hizo el Señor fue, vamos a buscar la tumba de Carlomagno, porque esto es algo verídico. Voy a atravesar. Vamos a buscar la tumba de Carlomagno. Al momento de yo encontrar la tumba, automáticamente un poder celestial se va a postrar sobre mí. Me voy a hacer el nuevo emperador genial de todo el mundo, del Santo Imperio Romano Germánico. Y cuando regrese Jesús, me va a ver a mí como la persona que cuidó su imperio y la madre. Y estas son ideas que tiene, ¿no? Lo estoy tergiversando muy cabrón, pero básicamente este es el concepto. El güey dijo, y fue y buscó la tumba y la encontró. Aunque nada más bajó él solo y dijo que él sí la encontró. Esa es una duda muy grande. Ya después se dio cuenta que no pasó nada. Dijo, vamos a cambiar el calendario. Cambió el calendario y ahora vivimos 300 años más, ¿no? Según él, o según los historiadores alemanes, él se brincó 300 años. Y hay muchos defensores bueno, no muchos. Había defensores de esta teoría que básicamente tenían 3 principales razones para creer que toda esta historia que inventaron los señores alemanes de que Otto III se sacó 300 años de la manga son las siguientes. Y es que decían que en ese momento no había muchos registros históricos arqueológicos que databan de ese periodo. O sea, estaba la capilla de Aquisgrán, ¿no? Que es algo que decía justamente Niemitz, el historiador alemán que creó esta teoría, que decía que la capilla de Aquisgrán, que tiene fecha del año 800, estaba aproximadamente 200 años adelantada porque no había ninguna capilla que tuviera este estilo arquitectónico. Y muchos estilos arquitectónicos similares tenían fecha del año 1000. Entonces decía que había una gap muy grande entre esta capilla y la otra capilla, por lo tanto, eran 200 años de diferencia, así que debieron de haberse metido ahí esos años. El segundo razón o justificante que ponían es que había muchos documentos falsificados, así que era muy probable que
Otto III se pusiera a falsificar, documentos. Y era verdad, o sea, en ese momento sí había muchos documentos falsificados. De hecho, uno de los documentos más famosos falsificados fue la donación de Constantino, que esta carta era una carta. Básicamente, esta carta decía que el Papa Silvestre I, no el que ayudó a Otto III, ese era el Papa Silvestre II. El Papa Silvestre I, esta carta decía que este Papa era el soberano de toda la ciudad de Roma y de las provincias de Italia y del resto del Imperio Romano Occidental, y que se les había regalado nada más y nada menos que el emperador Constantino I, ¿no? Así que con esta carta, el pues llamado, digamos que el Papa, tenía el derecho a justificar que él gobernaba por todos los territorios de Italia. Y de hecho mucha gente creía, o sea, decían, pues lo escribió Constantino, claro que es verdad. Hasta que ya en el año, y o sea, Constantino vivió hace mucho tiempo, ¿no? Y por muchos cientos de años creyeron que esto era verdad, hasta que un día, en el año 1440, un humanista llamado Lorenzo de Valla demostró que era falsa. Y había muchos documentos oficiales entre comillas, que la gente consideraba que eran de verdad, que se descubrieron que eran falsas. Así que este era un punto, digamos que sólido, que tenían ellos, diciendo que los documentos de entre los años 600, 700 y el año 1000, bueno, el año 600 y 900 eran falsos, ¿no? Que los habían falsificado los emperadores para poder cubrir esta mentira. Y el último punto, el tercer punto, decían que no había desarrollo artístico, ¿no? Que en esta etapa no había, pues digamos que pinturas o reliquias importantes, algo que se sabe que es mentira, ¿no? Y ya entrando un poco más en seriedad, esta teoría es meramente eurocentrista, o sea, eurocéntrica básicamente, ¿no? En Asia, sobre todo en China, hay muchos testimonios de astronomía que datan de la dinastía Tang, que la dinastía Tang fue en el año del año 618 al 909. Ellos básicamente tienen registros de los eclipses, de hecho hasta de la aparición del cometa Halley. Entonces es muy difícil decirle a todo el mundo, oigan, todo el mundo, se me ocurrió una idea bien chingona. Vamos a fingir que no existieron estos 300 años porque yo quiero que Jesucristo venga a la tierra y me vea como el mero chingón. Así que, ¿qué les parece? Nada más por estos siguientes 300 años, sordénse todos y digan que es del año 1000 en vez del año 700, ¿no? Porfa. Bueno, obviamente no iba a pasar, ¿saben? Esta teoría solamente demuestra evidencia europea, sin embargo hay evidencia en muchas partes del mundo, en tanto zonas como África, Asia, de América creo que no hay mucho, pero que te dice que esto es falso, ¿no? De hecho, es básicamente quitar esos 300 años, representaría quitar, pues, la creación del Islam, ¿no? O sea, el Islam apareció más o menos en el año 622 después de Cristo, y se extendió y hubo invasiones, les digo, toda la invasión de la península ibérica, el asedio que tuvieron en grandes zonas de Asia, Francia, en África, o sea, es básicamente desmentir toda una cultura. Obviamente, estos 3 días por los que se basaron estos señores alemanes, que luego le echaron la culpa a Otto III, estos 3 días ya habían sido restados anteriormente en el concilio de Nicea, que es básicamente un concilio, es cuando un montón de papas, o bueno, un montón de autoridades se juntan y empiezan a decir, ¿saben qué? A partir de ahora esto es lo canon, esto es lo de ley, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y en ese momento ya se había hecho la corrección de 3 días. Por eso es que el Papa Gregorio XIII no consideró esos 3 días. Sin embargo, nadie le dijo esto a los señores alemanes que andaban inventando esta teoría. Y pues fueron el hazmerreír mucho rato sobre cómo es que no había existido la Edad Media. Sin embargo, amigos, aunque ustedes no lo crean, hay gente que cree esta teoría, y no solo sobre esto historiadores, ¿no? Sobre todo ellos. Pero hay gente que va más allá y dice que no estamos viviendo en el año 2022. Estamos viviendo en el año 1075. O sea, hay 1000 años de mentiras que no existieron y lo sostienen y crean libros. Y es básicamente como unos terraplanistas, pero de la historia, ¿no? O sea,
La Tierra es plana, la Tierra es hueca, la Tierra no existe, es una simulación, estamos saltados 300 años, el socialismo no funciona, muchas ideas que la gente tiene, ¿no? Entonces, amigos, espero que se hayan disfrutado, y si alguna vez llega un güey a decirles, ¿sabes que estamos viviendo en el año 1752? Ustedes les digan, güey, ve a terapia y escucha este podcast para que te des cuenta de lo mal que estás. Así que no se preocupen, no tienen que tirar sus calendarios. Es un bonito tema de conversación si están hablando con alguien en una fiesta. Decirle, oye, estamos viviendo en otro tiempo, amigo. ¿Qué te parece? Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Voy a procurar subir un episodio al menos cada 2 semanas. Puede que suba uno cada semana, pero de preferencia cada 2 semanas. Para que crezca y escuchen y hagan otras cosas que tengan que hacer, ¿no? Pueden seguirme en mis redes sociales. Soy Francisco René en Instagram. Pueden seguir el Instagram del podcast, que es podcast.normal. O pueden también seguirme en YouTube, en Soy René, si se llama el canal de YouTube. Ahí es donde voy a subir este video, si lo quieren ver en video. Va a estar el link en el Instagram, así que si quieren, para no hacer tanto vuelta, sigan el Instagram de podcast.normal. Ahí me van a ver hablar en el estudio blanco, que es básicamente yo al lado de una pared. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente episodio. Sobres. Oye.